Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Salmos. Hoy vamos a ver primeramente Dios, 3 capítulos. Están cortitos, son pequeños y yo sé que Dios va a estar hablando a nuestras vidas de una manera muy especial a través de estos 3 capítulos de su palabra. Así que, ¿les parece bien si oramos de una vez? Ustedes abren sus Biblias ahí en el Salmo 81, por favor. Salmo 81. Y oramos. Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque eres bueno, eres grande, eres poderoso y nos gozamos en ti, Dios. Podemos alabarte, adorarte, cantarte, bendecirte, Dios, ofrendarte, como no, Dios, también. Porque lo único que hacemos es engrandecer tu nombre, exaltarte, bendecirte y declarar y decretar, Dios, claramente con nuestra boca que no hay nadie como tú, que tú eres un Dios grande y poderoso. Y que hoy nos rendimos completamente a ti. Dios, háblanos. Tú sabes la necesidad que hay en nuestro corazón y cada palabra que tú nos des el día de hoy pueda transformar nuestra vida. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El primer capítulo tiene que ver con que Dios nos llama a una amonestación a escuchar su voz. Y vamos a ver que Dios le va a decir, si me hubieras escuchado. ¿Sí? Ese es el primer capítulo que lo veremos el día de hoy. El segundo capítulo tiene que ver con que Dios traerá un juicio y Dios trae su justicia sobre todo el mundo. Y la tercera razón, los 2 capítulos últimos que vamos a leer el día de hoy, podemos relacionarlos. ¿Por qué? Porque es un cántico donde le están diciendo a Dios, levántate, no te quedes callado, no te quedes sin hacer nada. Y creo que tanto de estos 3 capítulos, Dios nos va a hablar grandemente. Capítulo 81, dice el título, bondad de Dios y perversidad de Israel. Al músico principal sobre Gitit, salmo de Asaf. Entonces me dice que es un salmo. Y este salmo dice de esta manera: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero y el arpa deliciosa y el salterio. Estos primeros 2 versículos me hablan a una respuesta o una actitud que el pueblo debe de tener por lo bueno que Dios es, por lo grande que es y por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia me muestra claramente que tengo que cantar con gozo. ¿A quién? ¿A quién le cantamos nosotros con gozo? ¿Seguro? Porque a lo mejor entre semana no le cantamos a Dios con gozo, ¿verdad? A lo mejor durante la semana estamos cantando otro tipo de canciones, pero la Biblia me enseña que yo tengo que tener una actitud donde tengo que venir a su casa, a su presencia, y le tengo que cantar con gozo. Tengo que entender que cuando yo entro por sus puertas, tengo que entrar con acción ¿de qué? De gracias. Por sus atrios con, ¿qué es alabanza? Alabanza muchas veces pensamos que es esa música rápida, ¿no? Que hasta nos quiere hacer movernos, danzar, pero no. Y a veces decimos que esa es la alabanza y la adoración es la tranquilita. Pero no, la palabra alabanza tiene que ver con declarar los atributos, la grandeza de nuestro Dios, de hablar y exaltar lo grande que Él es. Si yo les preguntara en esta mañana rápidamente así, díganme algo, un atributo, una grandeza, lo grande que Dios es con ustedes, o lo que Dios ha hecho, ¿qué me dirían? Es misericordioso, ¿qué más? Amoroso, fiel, proveedor, bondadoso, justicia, justo, sanador, ¿sí? Grande, poderoso, eterno, ¿sí? Sublime. Es ahí donde yo tengo que entender que yo tengo que venir y cantar. Por eso es importante que entendamos
que el tiempo de la alabanza que tenemos en la iglesia no es un tiempo ni para darte chance a que cuando llegues a la palabra y en la mañana podemos incluso llegar tarde porque no importa, es la alabanza. Yo tengo que entender que la actitud que debo de tener delante de Dios es de cantar. Debo de aprender que mi voz tiene que declarar la grandeza de nuestro Dios. Lo hemos dicho muchas veces, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo he visto lo bueno que Dios ha sido conmigo, yo debo de aprender a cantarlo. Ahora, volvemos a un punto que ya hemos mencionado, porque yo soy de esos. Hay algunos que no cantamos, o más bien, o no nos entonamos. Para Dios eso no importa, porque la Biblia no me dice cantad afinado al Señor. Si así fuera, muchos de nosotros dijéramos, ya perdí. ¿Sí? Pero la Biblia no me habla de estar afinado, sino me habla de la actitud. Y yo debo de entender que cuando entonamos un canto, los chicos de la alabanza están al frente y ponen cantos y tratamos como iglesia, junto con ellos, de que siempre los cánticos que nosotros entonamos en la iglesia sean completamente bíblicos, que sean cristocéntricos, enfocados en lo que Dios es, para que a través de nuestra alabanza estemos declarando lo que Dios es realmente. Y no cantar por cantar. Hay algunos cantos que no sabes si se los están cantando a una muchacha o a alguien o al perro, ahora que aman tanto. No, tengo que entender que mi alabanza va a Dios. Y si mi alabanza va a Dios, tiene que haber gozo. Incluso dice ahí, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Y es una manera de decirle, yo le canto con gozo porque Él me ha ayudado. Yo le canto con gozo porque Él me ha fortalecido. Yo le canto con gozo porque Él me ha sanado, me ha provisto, me ha cuidado, me ha amado, me ha salvado, me ha bendecido. Él es el que nos fortalece. Sin Dios todos nosotros estaríamos perdidos. Pero hoy yo tengo que entender que yo necesito cantarle a Él con gozo. Me gusta que dice en el mismo versículo 1, dice, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Recuerden que Dios, cuando habla acerca de su pueblo, lo hace en relación a Jacob, ¿no? ¿Quién era Jacob? Un usurpador, un mentiroso, una persona que estaba mal, y Dios lo cambia a Israel, a un hombre que pelea con Dios. Es lo que significa el nombre de Israel. Pero cuando Dios se refiere a Jacob, me habla de esa persona que era un pecador, que era un perverso, que era un malo, que era usurpador, que era todo, y que ahora Dios ha transformado su vida, o que Dios lo ha recibido. Y creo que es ahí entramos todos nosotros. Levanten la mano todos los que eran pecadores. ¿Sí? Algunos no levantaron. ¿Son muy santos o qué? ¿Sí? Emma, no solamente éramos, a veces no, seguimos pecando, ¿no es cierto? Entonces cuando yo veo que Dios me ama, cuando yo veo que Dios me bendice, que Dios me ha salvado, que ahora soy su hijo, ¿qué tengo que hacer? A ese Dios de Jacob, a ese Dios, tengo que aclamar con júbilo. En otra versión dice gritar. Y aquí voy a poner un ejemplo de algo que aquí todos de aquí entendemos, ¿no? Es como cuando nuestro equipo mete gol. ¿Qué dicen cuando su equipo mete gol? Gol, ya, ¿así? ¿Alguna vez los han visto? Algunos vamos al estadio, ¿sí? Al estadio, pero no se ocupa ir al estadio. Estás viendo el partido, tu equipo mete gol y en ese momento todos gritan. Es más, cuando juegan los equipos de aquí, ¿no? De repente tú puedes estar en tu casa y de repente ahí por la colonia o por la cuadra, una casa, ¡gol! Todos gritan, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Alguien metió gol. ¿Quién sabe? No sé quién. Alguien metió gol porque todos gritaron. Y a los que les gustan, a ver, ve, fíjate quién metió gol, ¿verdad? Pero lo que voy es que gritan, celebran. Volteas con el que está a tu lado, le das la palmada y todo por un gol que han metido y celebramos. Y bien. Ahora, cuando Dios ha sido bueno con nosotros, cuando Dios ha sido grande con nosotros, cuando Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, cuando Dios nos ha recibido y ahora somos sus hijos, ¿cómo deberíamos de cantarle?
con gozo y gritando y alegría. A veces tiene que decir Moy, a ver, los quiero escuchar, o mi esposa, a ver, ustedes, más fuerte. Están todos así, alabaré, alabaré, ¿sí? Aclamar a Dios con júbilo y todos están así. Entonces yo tengo que entender que mi expresión tiene que reflejar la gratitud que hay en mi corazón por lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es una exhortación, es animarlos a que nosotros podamos tener una relación con Dios diferente. Hace unas semanas tocamos un tema, algo de esto, con los jóvenes. Y de repente ahí están los jóvenes y están cantando y adorando y todo eso. Y yo les dije, muchachos, hagamos algo. Hicimos la enseñanza y al final les dije, hagamos algo. Cambiemos nuestra actitud en nuestra adoración a Dios. Y adoremos de una manera diferente. Y derrama tu corazón y haz esto. Es más, salte si quieres de tu lugar y vente al frente. Y no hicimos nada diferente. Fueron las mismas canciones que no sabemos y simplemente ellos salieron algunos de su lugar y se pusieron aquí al frente, otros se hincaron, levantaron sus manos, pero en el momento en que ellos dispusieron su corazón para empezar a adorar a Dios de una manera diferente, hubo un quebrantamiento, hubo un mover, sentimos la presencia de una manera muy diferente. Y quiero que podamos entenderlo de esta manera. La presencia de Dios está con nosotros en todo momento, pero se va a manifestar y se va a derramar de la manera en que nosotros le alabemos y le adoremos. ¿Cierto? Porque Dios está presto para los que le buscan. Dios quiere derramar su bendición para nosotros. Pero muchas veces venimos dormidos, venimos con apatía, no estamos cansados y no estamos sentados. No importa, porque alguna vez hasta me han visto, yo estoy sentado ahí también. El problema no es si estoy parado o estoy sentado. Lo importante o la diferencia es cómo está la actitud y mi corazón al momento de la alabanza y la adoración. ¿Sí? Tengo que entender que esta es una celebración. Lo que cantamos es una celebración a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros. Dice ahí, versículo 2, entonad canción, tañed el pandero, o sea, hay sonar el pandero, ¿sí? Y luego dice, el arpa deliciosa, y eso ese es un instrumento de cuerdas, y dice, y el salterio. Y yo estaba buscando esta palabra salterio, y la palabra salterio se puede usar de dos maneras aquí en la Biblia. Número uno, es un instrumento de cuerdas, pero también salterio se refiere al grupo de libros que son los salmos. Entonces me llama la atención, ¿por qué? Porque dice ahí, vamos a entonar una canción, que se escuche el pandero, que se escuche la guitarra, ¿sí? Y tráete los salmos para cantarlos, o tráete la palabra de Dios para cantarla. Nosotros tenemos que aprender a que nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que ser completamente para Él. ¿Estamos? Entonces, yo los invito, cada quien sabe, pero a veces uno dice, ay, como que yo quisiera sentir un poquito más. Yo sé que no es por emociones ni sentimientos, pero yo puedo decirte que si tú abres tu corazón y te derramas delante de Dios, Dios va a tocar, va a bendecir, va a hacer algo poderoso en tu vida. Ahora, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero en medio de la alabanza y en medio de la adoración también hay sanidad. En medio de la alabanza y también en la adoración, en medio hay libertad. ¿Cierto? En medio de la alabanza y en medio de la adoración hay gozo y restauración. Porque me dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Entonces, es importante que nosotros entendamos la necesidad de adorarle y de exaltar a nuestro Dios. Sigamos leyendo. Dice, versículo 3, tocad la trompeta de la nueva luna, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y es que aquí tocar la trompeta se hace referencia a un cuerno de carnero. A ese se le llama como un shofar, no sé si lo han visto.
pero es un cuerno de carnero en el cual a veces en una iglesia lo usan, ¿verdad? Y todos ahí se emocionan, ¿verdad? Esto se usaba para llamar en aquel tiempo. Y era el inicio de la fiesta, o simplemente era para llamar al pueblo a una reunión. Por eso dice ahí, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. No se sabe qué fiesta está hablando. Pudo haber sido la fiesta de la Pascua, que es cuando Dios saca a su pueblo y no mueren los primogénitos. ¿Se acuerdan que Dios había dicho en la 10ª plaga, van a morir todo primogénito? Y les dice, hagan un sacrificio, un carnero, y con la sangre pongan ahí en las puertas. Y donde esté la mancha, ahí no llegará la muerte, sino que pasará por alto. Y eso es la Pascua. Entonces no sabemos si está hablando de ese momento o la otra fiesta que puede ser también es la de la tienda de los tabernáculos, donde los del pueblo en las fiestas salían de sus casas, se ponían sobre unas tiendas en señal o recordando de cómo Dios los había sacado de Egipto, los había llevado por el desierto y ahí los cuidó, los alimentó, los proveyó, y era simplemente recordar la grandeza, la fidelidad de nuestro Dios en todo momento. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos son importantes. ¿Por qué pensamos esto? Porque mira lo que dice el versículo 4. Porque estatuto es de Israel y ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces les está diciendo simplemente es eso. Es algo que Dios había establecido. Que cuando sonara la trompeta, el pueblo se reuniera a celebrar esta fiesta que Dios había establecido, había constituido cuando salió el pueblo de Egipto. Y luego dice, mira lo que dice el versículo, bueno, al final del versículo 5 dice, oí lenguaje que no entendía. En otra versión se escucha o se entiende mucho mejor porque dice, oí una voz que no conocía. Y recordemos esto, Dios va por un pueblo que está en Egipto, es esclavo, es siervo, ¿cierto? Está siendo oprimido y clamaron a Dios y Dios levanta un hombre que se llama Moisés. Entonces, pero ellos no habían escuchado a Dios. Dios le habla a Moisés. Moisés es el que va. Y ellos no habían escuchado a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que iban en Egipto, cuando llegaron al monte donde Dios les dio la ley. Y ahí Dios les habló. Y entonces por eso dice, oí un lenguaje que no entendía o escuché una voz que no conocía. Y mira lo que dice, versículo 6. Apartaré su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Qué fue la voz que escuchó? Que ellos estaban siendo oprimidos, estaban en la calamidad, dice ahí, que ellos clamaron, y al momento en que ellos clamaron, ¿qué hace Dios? Dice ahí que Él quitó de su hombro la carga que había. Ellos eran esclavos, eran siervos, cargaban las cosas y ya no podían más, eran oprimidos. Y lo que Dios dijo es, te voy a quitar esa carga. Y dice ahí, yo voy a quitar de tu hombro, debajo de la carga. Dice, sus manos fueron descargadas de los cestos, cargaban cestos, trabajaban y sus manos, en otras palabras es, te voy a dar descanso. Tú eras esclavo, tú clamaste a mí, dice, y yo te voy a librar. Incluso dice, te respondí en lo secreto del trueno. Y es interesante, ¿no? Porque ¿cómo puede estar un trueno en secreto? Pero aún ahí, cuando el trueno, podemos hacer referencia a cuando estaba en la presencia de Dios en la montaña y estaba tronando y Dios estaba dando un mensaje específico a su pueblo. Dice, te respondí y te probé junto a las aguas de Meriba. Versículo 8. Oye, pueblo mío,
y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Y aquí es la palabra que Dios está diciéndoles a su pueblo. Este es el mensaje que Dios le está dando a su pueblo a través de este salmo. Interesante porque lo primero que hace es decirle a su pueblo, hey, oye. Y eso es interesante porque muchas veces, ¿cuánto nos pasa? Que a veces oímos y no escuchamos. O más bien, escuchamos pero no oímos. ¿Te ha pasado? Sobre todo a veces los papás, ¿no? Que de repente nuestros hijos, oye, fíjate que esto y esto y esto, y tú estás pensando en otra cosa y de repente, perdón, ¿qué me decías? Porque sí supe que me hablaste, sí sabía que te estaba escuchando, pero no te puse atención. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo, dice ahí, pueblo mío, escúchame, oye lo que te estoy diciendo. Dice, y te voy a amonestar. O sea, te estoy llamando la atención. En el fútbol es tarjeta amarilla, ¿no? O sea, te estoy alerta. Si me oyeres. Y te hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí normalmente han aprendido a escuchar la voz de Dios? Es muy fácil decir que sí, ¿eh? Es muy fácil decir que sí. Pero realmente estás escuchando la voz constantemente. Ahora, y cuando le escuchas, ¿obedeces? Como comercial, si no sabes cómo escuchar la voz de Dios, entra a Navegantes. Este 3 de mayo es para ti. Cerramos el comercial, ¿no? Pero Dios quiere hablar. No solamente a través de una predicación. No solamente a través, aprendamos algo. Cuando Dios le habla, y sí nos habla a través de una predicación, pero tiene mucho sentido porque Dios habla muchas veces en relación a lo que el pastor está recibiendo. Pero cuando tú lees la Biblia y tú haces tu devocional, Dios te va a hablar conforme a lo que tú estás recibiendo de parte de Él. Y es importante que aprendas a escuchar su voz. Dice versículo 9, esto es lo que Dios les había dicho o les amonesta. Dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. En otras palabras, Dios estaba llamando a que no hubiera nada de idolatría. ¿Qué es? A lo mejor cualquiera de aquí, o la mayoría dijimos, bueno, esto no es para mí, porque yo gracias a Dios ya no tengo una imagen. Pero ídolo es todo aquel que está o se pone antes que Dios. Y muchos de nosotros no nos arrodillamos ante una imagen, porque ya Dios nos ha sacado de ahí, pero muchos de nosotros tenemos a alguien o algo muchas veces antes que a Dios. Y eso es idolatría. Hay gente que quiere decir, no, para mí primero está mi familia. Error, es idolatría. No, para mí el trabajo, idolatría. No, mis sueños, mis planes, idolatría. Lo primero que debe de estar, ¿quién es? Dios. Y después de ahí hay otras cosas. Pero Dios es el primero. Si tú no le pones ese tiempo y ese lugar a Dios, eso es idolatría. Por eso dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni inclinarás a Dios extraño. Dice el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Y esto es interesante porque Dios le está diciendo a su pueblo, yo soy el que te escogí, yo fui el que te escuché cuando clamabas, yo fui el que te rescaté de Egipto, yo soy el que te ha hecho subir a esta tierra, yo soy el que te ha bendecido en todo momento, yo soy el que te ha provisto. Es más, si hubiera necesidad en ti, solo abre tu boca y yo lo voy a llenar. Si llegares a ocupar algo, no te preocupes, yo estoy en ti. Un comentario, un pastor hace referencia a este momento como cuando está un nido de pájaros, ¿no? Están los pájaros ahí y están en su nido y el pájaro no se puede mover, no puede volar ni nada. Y de repente la mamá va, agarra la comida, viene y cuando llega al nido, ¿qué sucede? Todos los pajaritos, ¿qué hacen? Pues nomás da el piquito ahí. ¿Y qué hace la mamá? Le da, abre tu boca y yo la llenaré.
Y esto me habla de ese cuidado que Dios tiene con nosotros. Como Dios está diciendo, yo soy. Al pueblo le dice eso, a nosotros nos dice igual. Yo fui el que te escogí. Yo fui el que te he llamado a que vengas a ser de mi familia. Yo fui el que te salvé. Yo soy el que he estado contigo en todo momento. Yo soy el que te proveo o te he provisto. Yo soy el que he sanado. Yo soy el que te ha ayudado. Yo soy el que estoy contigo. Yo soy tu ayudador en todo momento. Y si tuvieras necesidad de algo, no te preocupes. Solamente espera que yo te lo voy a dar. Y todo esto suena muy bien. Porque Dios no está diciendo nada, a lo contrario, simplemente le dice, no tengas otros dioses, no te inclines a dioses ajenos, reconoce que yo soy tu Dios, que te saqué del pecado de Egipto, y yo soy el que te bendigo y te doy todo lo que tú necesitas. Hasta aquí vamos muy bien, pero aquí viene el pero, versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y este es un versículo muy fuerte, porque cuando conocemos la historia vemos la dureza del pueblo de Israel, que cada vez que Dios le hablaba parecía que escucharan, pero ellos iban a hacer lo que ellos querían. Y el problema del pueblo de Israel es que estaban en una desobediencia, en una rebeldía, y no escuchaban lo que Dios les había mandado decir. Ahora la pregunta es, ¿y para nosotros qué tal? Porque una cosa es escuchar lo que Dios me dice y otra cosa es obedecer. Cuando Dios te llama y te dice, otro comercial, estudia Navegantes. Cuando Dios te llama y te dice, ven, haz esto, habla, predícale, perdónale. Cuando Dios te habla y te dice, no hagas nada, espera en mí. Cuando Dios te habla y te dice, deja de pecar, esa relación no es buena, esa situación no es correcta. Cuando Dios habla a nuestra vida, porque Dios nos habla una y otra y otra y otra y otra vez, y a veces seguimos viviendo de la misma manera. Lo peor que podemos hacer como pueblo es no escuchar la voz de Dios, el no querer obedecer, el querer vivir en nuestra propia voluntad. ¿Te puedes imaginar? Dios le dice, yo le hablé a mi pueblo y no me quisieron escuchar. No quiso escuchar mi voz. Es más, no me quiso a mí. ¿Y te das cuenta? Es increíble cómo ves tú cómo Dios agarra a su pueblo, los saca, los lleva por el desierto, los lleva a la tierra prometida, los bendice, le da todo. Y el pueblo dice, me gusta más aquel Dios, y se van. Y luego Dios los llama y dicen, mira, ese Dios no es nada. Y lo vence y regresan y dicen, sí, cierto, Dios, tiene razón, pero ahora me gusta aquel otro. Y se van con otro. Eso es lo triste. Ahora, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Que sí, has visto que eres un pecador, que Dios te ama, te perdona, te bendice, te cuida. Todo, todo, todo. Y de repente tú quieres vivir tu vida a tu manera. Y te digo, a lo mejor no es que busques un ídolo y te inclines, pero sí es dejar quizás a un lado la voz de Dios para hacer lo que tú quieres. Versículo 12, mira lo que dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y llega un momento donde Dios habla a nuestra vida y nos llama a que cambiemos, nos llama a que seamos diferentes, y si nosotros no cambiamos, pues Dios como que nos aprieta la mano ahí un poquito, ¿no? Y si no cambiamos, nos vuelve a apretar. Hasta que llega un momento donde Dios dice, pues haz lo que quieras, ¿no? ¿Te quieres dar con topes de la pared? Hazlo. ¿Quieres batallar? Hazlo. Yo te estoy hablando para librarte. Te estoy hablando para que librarte de la situación difícil. Porque la Biblia me dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al final sus caminos son de muerte. Y Dios quiere librarte de ese camino para que puedas estar en el camino que Él tiene para ti.
Y cuando no obedecemos y cuando vivimos de nuestra manera, empezamos a tener consecuencias y nos lleva a sufrir, a tener escasez. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado que cambie tu corazón, que cambie tu vida, que dejes de pecar? Pero tú, obstinado en tu pecado, obstinado en la condición en la cual quieres vivir, incluso piensas que así vas a vivir mejor. Bueno, es que es lo que yo quiero, voy a ser pleno, ahora sí. Y entonces dice Dios, versículo, otra vez del 12 voy a decir, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Si tú te das cuenta, esto está en el libro de Jueces. No sé cuántos han estudiado el libro de Jueces, pero si vas al libro de Jueces, te vas a dar cuenta que Dios ayudaba a su pueblo, los libertaba y todo, y el pueblo querían hacer lo que ellos pensaban. Querían vivir su vida a su manera. Y lo vivían. Dios decía, órale, vivan. Después de vivir de esa manera, venían problemas a su vida, a la nación. Eran cautivos, eran por un tiempo, estaban viviendo en esa opresión. ¿Y qué hacía el pueblo? Cuando ya no podían más, que la amaban a Dios, Dios los escuchaba, levantaba un juez, los libertaba. Y cuando Dios libertaba, vivía unos días bien. Y después volvían a hacerlo mal. Y era un ciclo que hacían constantemente, que vemos en el libro de Jueces. Por eso dice ahí, caminaron en sus propios consejos. Versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, Dios les dice, yo tenía algo mejor para ti. Solamente te pedí que yo fuera el primero. Yo solamente te pedí que me obedecieras cuando yo te hablaba. Pero no quisiste. Y por cuanto no quisiste, yo te entregué a tus enemigos. Y dice Dios, si me hubieras escuchado, si me hubieras escuchado, ¿sí? Si hubieras andado en mis caminos, dice Dios, yo habría puesto todos tus enemigos debajo de tus pies, ¿sí? No habría nadie en que te pudiera haber hecho frente, ¿sí? Nadie. Todos los que aborrecen a Jehová se habrían sometido. Incluso dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. Pero no, el pueblo prefirió vivir a su manera, en su pecado, incluso con sus consecuencias. Creo que de repente nos parecemos al pueblo, ¿no es cierto? Porque Dios tiene ese mismo pensar para nosotros. Dice la Biblia que Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El problema es que nuestra manera de vivir es a veces no escuchando a Dios, haciendo lo que yo quiero, y eso me lleva ¿a qué? Eso me lleva a tener consecuencias a mi vida. El no vivir como Dios quiere me lleva a tener consecuencias. Dice el versículo 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. ¿Sí? O sea, Dios los iba a bendecir y Dios los iba a prosperar de todo, pero lo perdieron por no escuchar la voz de Dios. Y creo que pudiéramos aplicarlo de esta manera. Hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, pero muchas veces no las recibimos porque no escuchamos y no obedecemos su voz. Porque muchas veces queremos vivir a nuestra manera.
Ahora, es tu decisión. Es tu decisión. Una de las veces que Jesús llora es cuando sale de Jerusalén. Y va saliendo él y voltea y ve la ciudad y llora. Y llora y dice, si hubieras entendido que este era el tiempo de tu visitación. Pero no lo entendieron. Y por no entenderlo tiene consecuencias. ¿Hay algunos de nosotros que no hemos entendido que Dios nos está llamando a entregarnos a vivir completamente para Él? Quizás no a ser cristianos, porque ya lo eres, por eso estás aquí. Ya eres pueblo de Él. Pero Dios habla y muchas veces no escuchamos. Y Dios nos amonesta y muchas veces no cambiamos. Y Dios no podemos vivir en plenitud. Y a veces le preguntamos a Dios por qué. Y quizás Dios tendría que decir, por tus actitudes, por la rebeldía, de la dureza de tu corazón. Si tú vas a Romanos, te vas a dar cuenta que como el hombre dejó a Dios y siguió sus propios pensamientos, dice que Dios los entregó a su manera de pensar, a su forma de ser, y todo eso los llevó a la muerte. El día de hoy, si tú no buscas a Dios, habrá grandes consecuencias para tu vida. Versículo 83, capítulo 82. Amonestación contra los juicios justos. Y me muestra quién es Dios. Por si de repente piensas que nos podemos esconder y hacer lo que queramos, no, me muestra quién es Dios. Dice Salmo de Asaf, versículo 1 dice así: Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Aquí la palabra dioses me habla con la idea acerca de señores o incluso con gente que está en autoridad y en gobierno. Por eso dice ahí, Dios con D mayúscula está en la reunión de los dioses, D minúscula, y en medio de los dioses juzga. En otras palabras, hace referencia a que Dios es el supremo y Él gobierna y rige todo. Puede estar hablando de seres celestiales también, pero muy probablemente, según la lectura, está hablando con las personas que tienen autoridad en este mundo. Y recordemos que la Biblia me dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y si alguien resiste a esa autoridad, está resistiendo a Dios. Entonces, es importante entender que estamos viviendo un tiempo en este mundo caído donde hay gente que gobierna, que hace la voluntad como él piensa. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué está él al frente? ¿Y por qué él es el gobernador? ¿O por qué es el presidente? ¿O por qué él es? Porque Dios lo estableció con un propósito. Pero todos ellos un día serán juzgados. Dice ahí, Dios le dice a esos dioses que juzga, le dice versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? O sea, es como si le dice, a ver, ¿hasta cuándo vas a seguir? Yo te he puesto como autoridad. ¿Recuerdan cuando Pilato le dice a Jesús, dime quién eres para librarte? Y Jesús no dice nada. Y Pilato le dice, ¿no te das cuenta que yo soy el que te puedo librar hoy de la muerte? Y le dice Jesús, tú no estuvieras ahí si mi Padre no te hubiera dado esa autoridad. Entonces, eso me habla que la autoridad Dios la pone. Entonces, el día de hoy, no importa cómo estén las autoridades, son puestas y permitidas por Dios. Pero estamos viviendo tiempos donde hay mucha injusticia. Por eso dice ahí, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dice Dios, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido, al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. Es Dios estando reclamándoles, yo los he puesto para que hagan justicia, pero no lo están haciendo. Yo los he puesto para que puedan librar al afligido, al necesitado, ¿sí? Al débil, al huérfano, que hagan justicia. Dice, pero ustedes no han hecho eso, lo contrario, es más, ustedes no saben ni lo que hacen, ni entienden por qué están ahí y solamente andan en tinieblas. Por eso dice,
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y es que es cierto, cuando una autoridad toma decisiones, toda la tierra o todo el área donde él tiene esa autoridad es cimbrado. Versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, o son los que gobiernan, dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces de repente hay un momento donde Dios dice, yo los he puesto como autoridad, ustedes han hecho lo que ustedes quieren, no hacen justicia, no libran al Estado, no defienden al huérfano, al débil, no saben ni lo que entienden, están en tinieblas, pero nomás aprendan algo. Todos ustedes están debajo de mi autoridad. Y creo que lo que dice es bien fuerte. Dice, y como hombres van a morir. Y van a caer como cualquiera de los príncipes, de los reyes o de autoridad que Dios ha puesto. Entonces, este es un mensaje quizás para aquellos que tienen autoridad. Levante la mano, ¿quién de ustedes tienen la autoridad en algún área en su vida? Pueden ser en su matrimonio, ahí levantan todos los hombres, las mujeres no. Puede ser en el trabajo, porque son jefes, ¿sí? Puede ser en una área, hay un área donde soy autoridad, ¿sí? El hermano mayor sobre el hermano menor, también lo metemos si quieren. Entonces, pero ¿a qué me habla Dios? A que tengo que aprender a que yo debo de vivir en justicia. Si yo no hago justicia, Dios nos llamará a cuentas. E incluso dice que Dios, aquel que es injusto, va a hacer que muera como cualquier puede morir. Y termina el versículo 8 diciendo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole en este salmo? Es, Dios, sé justo, juzga esta tierra que está en maldad y todo, tú júzgala, levántate, sé poderoso, tú vas a heredar esta tierra. Y claro, un día cuando Jesús venga, se sentará en el trono y reinará sobre todo el mundo entero. ¿Sí? Él hará esa justicia, pero de Dios no nos podemos esconder. Capítulo 83. Dice, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, salmo de Asaf. Creo que este es el último salmo que vamos a ver de Asaf. Ya no hay más salmos de Asaf. Este es el último que vamos a ver. Capítulo 83, versículo 1 dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón, a una contra ti han hecho alianza. En estos primeros versículos pareciera que en este cántico le están diciendo a Dios, es necesario que te levantes. Muchas veces vemos que a veces Dios guarda silencio, o que Dios no se mueve, o que no es el tiempo, pero llega un momento en esta situación, en un conflicto nacional que el pueblo estaba pasando, le están clamando, le están cantando, porque dicen ahí, es un cántico, donde le cantan a Dios y le dicen, Dios, levántate, habla, no guardes silencio, no calles, ni estés quieto, al contrario, levántate a nuestro favor. Y ahí dice, ¿por qué? Dice, porque los enemigos se han levantado. Dice, rugen. Y esto me muestra que están provocando temor en el pueblo. Dice, han levantado su cabeza para pelear contra nosotros. Es más, se han juntado las naciones astutamente y secretamente para acabar con nosotros. Han dicho,
para que nunca más vuelvan ellos a levantarse como nación. Es más, que no se acuerden incluso de ellos. Dice ahí, en su corazón han hecho una alianza. Y el versículo 6 al 9, al 8, perdón, me muestra 10 naciones que se levantan contra el pueblo de Israel. Dice, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven en brazo a los hijos de Lot. Entonces, ¿te puedes imaginar? Son 10 naciones que se han reunido para acabar con el pueblo de Israel. Están confabulando, están teniendo un plan, y el pueblo está desesperado diciendo, levántate Dios, habla, no te quedes quieto. ¿Por qué? Porque se han juntado todos para acabar con nosotros. Y en el cántico, dice el versículo 9, dice, haz como a Madián. Y del versículo 9 al 11, ellos van a recordar lo que Dios ha hecho en otra ocasión. Simplemente como referencia, estos 3 versículos me hablan de diferentes situaciones que el pueblo pasó en Jueces. Otra vez, si alguien quiere ver qué es lo que sucedió, puede ir a Jueces a poder recordar las historias. Dicen en el cántico, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes. Y lo que ellos hacen simplemente es recordar cómo ya Dios antes los había librado. Les decía yo ahorita, ¿no? En el tiempo de los jueces, ellos hacían lo malo, eran oprimidos, clamaban a Dios y Dios venía a librarles. En esta situación, ellos están recordando y le están diciendo a Dios, Dios, levántate como lo has hecho anteriormente. Ayúdanos como lo has hecho anteriormente. Líbranos como ya lo has hecho. ¿Quién es? Versículo 12. Dice que han dicho, esto es lo que han dicho la gente que se levantan contra ellos. Heredamos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Lo que está diciendo en este cántico es, esta gente que se había levantado han dicho que iban a quedarse con la heredad que tú nos has entregado. Y entonces dicen, Dios, ponlos como en torbellino. Si se dan cuenta, hay 2 cosas que ahí mencionan, quizás que resaltan un poquito más, que es el torbellino y también la tempestad. Para aquel tiempo eran 2 situaciones naturales que Dios podía usar, meteorológicas que Dios podía utilizar, que era un torbellino. ¿Sí? Hemos visto, ¿no?, imágenes como un torbellino agarra cualquier cosa, la levanta y la destruye. Es más, por donde pasa un torbellino, todo va arrasando y todo queda destruido. Normalmente lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces las imágenes, y vemos cómo en instantes una ciudad o una parte de la ciudad es destrozada completamente por un torbellino. Y una tempestad, ¿qué tal? Esa nos queda un poquito más, ¿no? Ante una tempestad aquí en la ciudad, ¿qué pasa? Se va la luz, mucho viento, mucho aire, que hace que caigan ramas, caen fachadas, cae todo, agua, lo que sea. Entonces me habla de una destrucción que pasa. Hemos visto situaciones que han cambiado una ciudad simplemente por un aspecto de esto. Entonces, para ellos era lo más fuerte. Y lo que le están diciendo a Dios es, ponlos como en un torbellino, ¿sí? Como la hojarasca del viento y es la basurita que el viento se lleva, como un fuego que quema en el monte. Igual, vemos como el fuego en un monte
va consumiendo y de repente en instantes se queman hectáreas completas porque el fuego va completamente llevando todo. Entonces el cántico es así: levántate, Dios, defiéndenos, haz como lo has hecho anteriormente. Mételos en torbellino, en la tempestad, y no solamente destruyelos. Versículo 16 dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. O sea, que realmente ellos sean avergonzados porque no pueden contra ti. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Versículo 18: y conozcan que tu nombre es Jehová y tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra.